Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Allí está la ofrenda de Isaac. Génesis capítulo 22. Vamos a hablar de la ofrenda de Isaac. Antes de entrar en materia, quisiera que recordáramos algo. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios de remisión de pecados eran a través de sacrificios de animales, a los cuales primero se degollaba, se recogía la sangre, después se partía el animal, se llevaba al altar para que el fuego que estaba allí lo quemara. En este altar habían tres elementos fundamentales que, aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento degollando animales, partiéndolos y quemándolos, deben permanecer en nuestro altar diario. Tres elementos que son fundamentales, que son el fuego, la ofrenda y las piedras. Los altares, recuerden cuando Jacob edificó un altar, cogió y armó 12 piedras y sobre las piedras derramó aceite y sobre esas piedras había fuego, y allí eran donde quemaban el sacrificio. Eran los sacrificios de expiación o de remisión de pecado. He allí el porqué. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso fue instituido desde el mismo Edén. Desde el momento en que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales, se instituyeron los sacrificios con derramamiento de sangre para cubrir al hombre caído, para librarlo, para guardarlo, para restaurarlo, para perdonarlo, para redimirlo del pecado en que estuviera. Quería aclarar ese detalle para que podamos entrar a leer Génesis 22. Dice Génesis 22: aconteció después de estas cosas. Acá hay una palabrita que es clave en todo lo que vamos a predicar, y es que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dijimos que hay una palabrita fundamental en el versículo 1, y es: probó Dios a Abraham. No se trata de que Dios esté midiendo fuerzas con el hombre para mirar hasta dónde somos capaces de llegar y hasta dónde Él puede quebrarnos. Se trata de entender, y predicábamos hace 8 días precisamente acerca de esto, se trata de ver realmente en dónde está tu corazón y mi corazón. ¿El mundo cree en Dios? Sí. Usted a cualquiera del mundo le dice: ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero de creer en Dios a creerle a la palabra de Dios hay un abismo muy profundo, y ese abismo solamente se puede llenar a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Dios probó a Abraham, y esto de que Dios se atreviera a probar a Abraham de esta manera implica que ya Dios había mirado el corazón de Abraham en otras ocasiones. En Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham, y este versículo lo utilicé el domingo pasado, dice que Dios le dijo a un hombre que era de Ur de Caldea, que no era hebreo, Dios le dijo: sal de tu tierra,
sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? No le dio coordenadas, no le dijo te voy a mandar, te voy a bendecir, te voy a darte. En ese momento le dijo simplemente sal. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, fue acepto a los ojos de Dios por creer que Dios era el que le estaba hablando y que valía la pena, que ese Dios que le estaba hablando había que creerle. Eso le valió a Abraham tener un espacio en el corazón de Dios. Pero Dios necesitaba que la fe de Abraham creciera. Y es que precisamente allí es donde tu fe y mi fe crece, en medio de la prueba. Es fácil creerle a un Dios cuando todo te sale bien. Es fácil creerle a Dios cuando tú abres tu gaveta de tu mesa de noche y todo el dinero que necesitas pagar está allí. Es fácil creerle a Dios cuando abres tu closet y se viene a tierra de tanta ropa que tienes y no sabes qué hacer con ella. Pero creerle a Dios en medio de la prueba es lo que realmente establece ese pacto incondicional y eterno entre Dios y el hombre. Vayamos a Génesis 15, versículo 2 al versículo 4, para que podamos entender qué es lo que está pasando entre Abraham y Dios. Génesis 15, versículo 2 y 4. Cuando leímos Génesis 22, dice, y llamó Dios a Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí. Y mira que en Génesis 15, 2, dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová. Era porque ya Dios le había hablado. Era un hombre que estaba dispuesto a que cada vez que Dios lo llamaba, él le decía, aquí estoy. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno llamado Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham tenía 90 y pico de años cuando le dieron esa palabra, ¿oyó? Sara 85 y él 95. Y fíjese que en ese momento el corazón de Abraham no era Abraham, sino el corazón de Abraham estaba cargado por algo y era, no tengo hijos. Su corazón estaba aferrado a una situación, no tengo hijos. Me voy a morir y todas mis propiedades, todo lo que tengo va a pasar a manos de un esclavo. No tengo hijos. Dios le dijo, no te preocupes, un hijo tuyo va a heredar. Nosotros sabemos lo que sucedió de allí en adelante. A pesar de que Dios le dio una promesa cara a cara, la esposa Sarai le dijo, llégate a mi esclava. Y Abraham tuvo sexo con la esclava Agar y nació Ismael. Sin embargo, había una promesa dada a Abraham de parte de Dios. Y cuando Dios es el que promete algo, a pesar de la desobediencia del hombre, el hermano Roger decía en medio de su oración, a pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Si Dios prometió algo, puedes tener la total convicción de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y Dios se lo cumplió a Abraham. A pesar del error de Sara, a pesar del error de Abraham, Dios le cumplió la palabra. Abraham tuvo un hijo y ese hijo lo llamó Isaac. ¿Cierto? Notemos algo. El corazón de Abraham tenía un vacío porque no tenía un hijo. Ahora en Génesis 22, el corazón de Abraham tiene un vacío. Porque nació su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dijo que iba a tener a pesar de tener tantos años. Pero ahora Dios le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Por qué Dios tenía que probar al pobre Abraham de esa manera?
Abraham es el padre de la fe, nos enseña la Biblia. Y nos dice que los que hemos creído somos hijos de Abraham por la fe. Ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que me está escuchando a través de YouTube y a través de WhatsApp, ha visto a Jesús colgado en la cruz. Ninguno vio a Jesús multiplicando los panes y multiplicando los peces. Ninguno vio a Jesús levantando la hija de Jairo, ni la suegra de Pedro. Ninguno vio a Jesús caminando sobre las aguas. Pero, porque la palabra lo dice, lo hemos creído. Eso nos hace hijos de Abraham. Y si Abraham fue probado, tú y yo como descendientes de esa promesa vamos a vivir situaciones que van a poner a prueba la fe que decimos tener en Dios. ¿Por qué? La lucha más grande que tiene el ser humano no es contra Satanás, no es contra el diablo. Por eso es que esta doctrina que menciona más al diablo que a Cristo son obsoletas, o sea, no son ineficaces. Porque ¿de qué me sirve durar en un culto, un servicio al Señor 2 horas reprendiendo al diablo, cuando hay tanto poder en la palabra de Dios para el creyente? Cuando Jesús en San Juan 15 le dice a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús estaba haciendo énfasis en algo que se ha perdido en la iglesia del siglo XXI, y es creer en la eficacia del poder de la palabra de Dios. Ayer compartía con un varón y le daba la gloria a Dios. Compartía con mi esposa, oye, tremendo, porque podíamos hablar con un joven abiertamente con respecto a las cargas que hay en el corazón de los jóvenes creyentes que aman a Cristo. Porque hay que hacer un paralelo allí. Hablábamos de cómo hoy la palabra de Dios ha sido dejada a un lado y se está enseñando como doctrina sana tener a las almas contentas. La predicación de la palabra no es para tener contento a nadie. Por el contrario, cuando a ti te predican una palabra que viene de parte de Dios, te va a poner inconforme. Te va a quitar el contentamiento. Porque cuando la palabra te confronta con esas áreas de tu vida que necesitan cambiar, lo primero que va a traer a nosotros es inconformismo. El contentamiento, el emocionalismo pasan a un segundo plano. Porque si alguien tiene un pecado oculto y por la palabra es revelado, tiene la opción ahora de decir: wow, Dios me habló. Y cuando Dios nos habla y no estamos caminando bien con Él, es porque Dios nos está amando. Cuando Jesús dijo en San Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Es una palabra tan profunda y tan expresiva con respecto a lo que es el amor de Dios y el amor de Cristo expresándose a la humanidad, que ha sido tomada tan por las ramas sin entender que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios estaba disciplinando a Abraham porque Dios conocía la profundidad del corazón de Abraham. Primero estaba aferrado al vacío y ahora estaba aferrado al hijo. Él reemplazó el vacío que tenía, ahora lo reemplaza con Isaac. Y precisamente vamos a hablar de sacrificar nuestro Isaac. Isaac, para los teólogos, sí representa, es tipo de Cristo. Isaac es tipo de la iglesia. Exactamente, perfecto. Pero yo no quiero hablar de teología hoy. Yo quiero hablarte de una palabra práctica en tu vida y en mi vida. Porque Abraham puso todo su corazón en Isaac. Y Dios le dijo: bueno, ahora sacrifícame a Isaac. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de desbocar nuestras emociones hacia cualquier cosa, hacia cualquier emoción, hacia cualquier persona.
hacia cualquier situación y reemplazar con esa situación, persona o cosa, los vacíos que veníamos arrastrando sin tener a Cristo en nuestra vida. Mire, cuando vamos a poner un ejemplo, una persona viene, hablemos de una mujer que se equivocó y fue madre sin esposo. Yo estaba viendo algo que me gustó y decía, el término madre soltera no existe, es simplemente madre. Lo del contexto de soltera es un contexto legal, pero realmente es madre. Una madre joven, sin un esposo responsable, sin un marido responsable, se equivocó. Y eso le trajo frustración, y eso le trajo amargura, y eso le trajo resentimiento, y eso le trajo odio, y eso le trajo tristeza, y eso le trajo desconfianza. Viene a Cristo y necesita permitir que el Espíritu Santo de Dios procese todas esas áreas que traía vacías de su vida anterior. Nosotros en Cristo, cuando venimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, entramos de una condición de pecadores condenados a una condición de pecadores arrepentidos. Y esa condición de pecador arrepentido permite que el maestro, el alfarero, nos tome a nosotros y empiece a trabajar, empiece a moldear esas áreas en las cuales veníamos heridos o veníamos dolidos. La psicología habla de esto como sustitución. Tenemos el caso de una pareja que estuvo en un proceso con nosotros, están fuera de Colombia, donde el varón es un hombre de Dios, un hombre creyente, Dios por encima de todo. El hombre, por una palabra que Dios le dio, entendió que no podía seguir con la mujer que estaba. Dijo, el sexo con esta mujer me está acabando, por aquí no es, estoy buscando más la carne que a Cristo. Y dijo, aquí no voy más. Y empezó a orar por una esposa. Y Dios le trae a una mujer. Y esta mujer viene con problemas. He allí el porqué, aunque a muchos no les gusta porque consideran que uno está invadiéndole la vida, el deber del pastor, hasta donde la oveja se lo permita, es tratar de guiarlo en cómo Cristo, en cómo su Espíritu Santo puede sanarle el alma. Porque si usted tiene dolor de cabeza, se toma una aspirina y se le quitó el dolor de cabeza. Si usted tiene el colesterol alto, toma un medicamento y el colesterol se baja. Pero si usted tiene el alma partida, ¿cómo la va a sanar? Si no hay pegante para el alma. Y esta mujer se establece en un noviazgo con este varón. Y a los 2 meses dijeron, Dios nos habló, vamos a casarnos. Le dijeron al pastor, el pastor le dijo, qué bueno, mi ovejita que tiene 5 años soltero se va a casar. Está bueno la alegría del pastor, pero el pastor tenía que hacer algo que no hizo. Y es, vamos a hacer un prematrimonial. Vamos a ver cómo están ustedes, vamos a trabajar con ustedes. Si no, simplemente digan fecha y los casó. Y al principio todo fue perfecto. Pero cuando vino la convivencia, porque el noviazgo todo el mundo lo ve espectacular, pero cuando vino la convivencia, empezaron los problemas. Y es cuando este hombre entiende que su mujer tenía un problema muy serio. Ella se consideraba cristiana de cuna. Eso no existe, eso hay que aclararlo. Porque aceptar que alguien nació cristiano sería aceptar que el bautismo de los niños del sistema católico romano es bíblico, y no es bíblico. Porque para bautizarse hay que arrepentirse. Y un niño de 1 año, ¿de qué se va a arrepentir? Si el bautismo es para arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, aceptar, no, es que yo soy cristiano de nacimiento, eso es mentira.
Usted es cristiano, usted nació en Cristo el día que reconoció que era pecador y que necesitaba que Cristo fuera su Señor y Salvador. Fuera. Y para eso se necesita tener conciencia. Y algunos tienen conciencia y no quieren aceptarlo. Ahora imagínese usted, cuénteme. En ese caso, si los padres aún no son cristianos. Así sean cristianos, el hijo no nace cristiano. No, señor. Nosotros dice San Juan 1:12 que a los que creen en el nombre de Jesús se les da la potestad de ser hechos hijos. Si yo cojo a un niño de 1 año y le digo, repita conmigo, Señor Jesús, yo te acepto. De repente hasta un niño de 1 año ya tiene la lengüita suelta y hasta lo repite, pero eso no sirve, porque en ese niño no hay conciencia de pecado ni de qué es lo que está haciendo. Por eso es que nosotros no podemos afanarnos por llegar. El que vino a la iglesia, el hermano Julio, venga hermano, venga, repita conmigo, usted que vino por primera vez, porque no es eso, esto no funciona así. Jesús, cuando la gran comisión en San Mateo 28 dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y el que crea y fuere bautizado será salvo. Usted discipula primero para llamarlo a Cristo después. ¿Cómo puede usted obligar a que alguien hable inglés si no lo manda a estudiar inglés? Oscar, Julio, ¿cómo podemos decirle a Robinson que nos haga un cuadro si no lo enseñamos a manejar los pinceles y las técnicas de pintura, ¿cierto? Es igual, nosotros tenemos que compartir a Cristo, mostrar a Cristo, hablar de Cristo, enseñar de Cristo, para que el que venga diga, yo quiero a ese Cristo. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos estar bajo este paradigma de que yo nací cristiano. Usted no nació cristiano. Nadie nace cristiano. Tenemos que venir a Cristo voluntariamente, porque ni siquiera es a la fuerza. Abraham tenía problemas en su vida. Y te estoy hablando de este varón y esta mujer. Resulta que esta mujer se consideraba cristiana de cuna porque su papá fue un excelente hombre de Dios, porque su mamá fue una excelente mujer de Dios, y ella idealizó tanto la figura paterna que no aceptó el día que su papá se murió. Una mujer de 30 y pico de años va y se casa con un hombre de 75 años. ¿Usted me está entendiendo? Una mujer de 35 años, una mujer que está en plenitud de vida, y se casa con un hombre de 75 años. Por supuesto, el matrimonio no funcionó. Al año se acabó el matrimonio, se divorció. Sin embargo, después del divorcio volvió y lo buscó y fue a vivir con él y se casó de nuevo con él. Y volvió y fracasó. ¿Qué estaba pasando allí? Cuando esta mujer queda viuda, ella termina el matrimonio, termina enviudando, conoce a este varón, y con las mismas, y dijo, Dios nos dijo, si nos dijo, nos mostró, nos casamos. Y empezó el problema, porque cuando se establece un matrimonio, la Biblia dice en primer lugar que la mujer se sujete a su marido. Y ella no estaba dispuesta a sujetarse porque ella tenía su propio ministerio. Ya empezó el problema por ahí. Segundo, la Biblia dice que el deleite de la mujer es para su marido y que el deleite del marido es para su mujer. Cuando este hombre quiso establecer una relación íntima debajo de las sábanas, esta mujer le dijo, no, porque yo estoy bordada para Cristo. Así le dijo. Y este hombre un día me llamó desesperado, me voy a divorciar. Y yo, ese es el camino fácil. Pero ¿cuál es el camino? El camino que tiene que caminar es el difícil. Dios te está probando. Tú decías que querías una sierva de Dios, ¿ok? Tenías que pedirle a Dios una esposa. Porque es que de religiosos están llenas las iglesias. De siervos hay escasez. La Biblia dice, mire, a mí me impactó el día que entendí esto. Dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Porque es que usted ve las congregaciones llenas, pero dispuestos a servir los mismos 4 o 5.
son los obreros, son pocos. El resto son oidores, algunos convencidos, no convertidos, y otros pocos dispuestos a seguir a Cristo. ¿Qué sucedió allí? Esta mujer estaba reemplazando la figura de su papá porque no había aceptado que su papá había fallecido. Ese reemplazo la dañó a ella y dañó su matrimonio. Y hubo que establecer un proceso y hablarle claramente. Por eso hay personas que no les gusta, pero tenemos que hablar claro. Como decía el sticker que coloqué en mi estado, prefiero que se creen controversias por hablar verdades y no decir mentiras para tener contentos a los demás. Porque es que hay que hablar verdades, y Dios me permitió decirle: vea, usted tiene un problema que se llama en psicología el complejo de Yocasta. Hay complejo de Edipo y hay complejo de Yocasta. El complejo de Edipo es que el hijo varón se enfoca emocionalmente hacia su madre, y eso no es pecado. El pecado es cuando el hijo empieza a depender tanto de mami que no quiere buscar mujer. ¿Vieron el caso en Estados Unidos? Suena cómico, pero es una gran verdad. Del hijo que los papás lo tuvieron que demandar en un juzgado para que se fuera de la casa. Y pidió una prórroga de 6 meses para ver si conseguía cómo sostenerse. Los papás se aburrieron. Porque ya del hijo tenía hijos, pero vivía en la casa de papi y en el hotel mami. Y esta mujer quizás no le gustó en el momento que le dije: usted tiene un problema que Cristo no ha resuelto. No porque Cristo no pueda, sino porque usted no se lo ha entregado. Ese era el Isaac de ella. Isaac representa aquello a lo cual nos queremos aferrar y que no queremos soltar. Por eso Dios probó a Abraham. Un hombre de 95 años procrea un hijo. ¡Wow! Este es mi tesoro. Y tenemos que ver nuestros hijos como un tesoro, sí. Pero por encima de nuestros hijos está Dios. Tenemos que ver a nuestra esposa como un tesoro, sí. Pero por encima de nuestra esposa está Dios. Qué bueno el empleo que me dio Dios. Sí, pero por encima de tu empleo está Dios. Qué bueno el novio que Dios me trajo. Sí, por encima de tu novio está Dios. Qué linda la casa que Dios me dio. Sí, por encima de tu casa está el que te la dio. Porque el hombre tiene la facilidad de fabricar sus propios Isaac. Y solo el día que llegamos a la estatura de fe en la cual estamos dispuestos a sacrificar ese Isaac, podemos decir: estoy viendo la gloria de Dios. Porque mientras usted no esté dispuesto a soltar eso a lo que se ha aferrado, olvídese que Dios le va a mandar algo nuevo. Dios no te va a mandar algo nuevo mientras te aferres al Isaac que tú creaste. Hay personas que aún la mala vida que llevaron la tienen aferrada. No han querido soltarse. Hay personas que no se han perdonado a sí mismos cuando Dios ya los perdonó. Hay personas que no han entendido que el día que Cristo murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. No por unos sí y por otros no. Y allí el conflicto en la vida de los creyentes, precisamente, que los lleva a estar constantemente fallándole a Dios. Porque han fabricado sus propios Isaac. Creyentes que no dan para sujetar su carne, fabrican su propio Isaac. Engañan sus propias emociones. Enfocan sus sentimientos a lo primero que el diablo les ponga por delante. Porque el diablo también escucha, ¿oíste? Y el diablo también nos conoce. Porque cuando no éramos hijos de Dios, ¿éramos hijos de quién?
Claro. Y todo papá conoce a sus hijos. Yo sé dónde pellizcar a Carlos Daniel y le duele. Yo sé qué decirle a Andrea y molestarle. Yo sé, como papá uno sabe. Y el diablo sabe. Y cuando el diablo identifica en un creyente que no ha entregado áreas de su vida, el diablo dice, vamos a ponérsela en bandeja. Al cristiano carnal, porque hay cristiano carnal, sí existe. El diablo le conoce las debilidades y se las pone siempre adelante. Si usted no ha crucificado su Isaac de su carne, el diablo te va a seguir engañando, poniéndote cosas, poniéndote personajes al frente de tus ojos para que te enfoques en lo que satisface tu carne y no en el Dios que satisface tu alma. Estar enfocado en un Isaac es estar siendo engañado por las tinieblas. La hermana Norberta tiene problemas con su carne y no puede ver a cualquiera que pase porque ahí dice, wow, está hecho como para mí. A mí Dios me dio un buen sueldo como para comer a la carta. ¿Por qué conformarme con uno cuando puedo pedir 3 platos? La hermana Norberta tiene problemas con su carne. El diablo lo sabe. Y llega el diablo y le manda a Arnulfo. Y Arnulfo le dice, yo soy un siervo de Dios, bendecida. Dice, este me lo mandó Dios. Y se enfocó de cabeza con Arnulfo. Y Norberta cerró los ojos hasta para Dios. Porque Arnulfo ahora es su Isaac. ¿Cómo están las cosas con Arnulfo? Excelente. ¿Cómo vas con Arnulfo? Súper, hiper, mega bien. ¿Y qué planes tienen? ¡Wow! Eso lo que tenemos son planes. ¿Cuáles? Son tantos que no se me vienen a la cabeza los que tenemos. No hay planes. Simplemente están viviendo momentos propiciados por la carne y que el enemigo le conviene que esté en esa condición para que no avance espiritualmente. Porque si usted quiere avanzar espiritualmente, tiene que en primer lugar identificar cuál es su Isaac y en segundo lugar sacrificar su Isaac. Dios le dijo a Abraham, coge a tu único hijo. Y Abraham no tenía uno, tenía 2. Porque ya tenía Ismael. Cuando Isaac nace, ya Ismael tenía sus añitos. De hecho, Ismael le hacía bullying a Isaac. Ahí está en la Biblia. El bullying ya lo estaba condenando a la Biblia. Ya le hacía bullying. Por eso fue que Sara dijo, no me aguanto más esto. Y echó a Agar al desierto. Abraham no tenía 1, tenía 2. Pero su corazón estaba en Isaac. Y la Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu corazón está en satisfacer tu ego, ese es tu tesoro, ese es tu Isaac. Si tu corazón está en satisfacer tu carne, ese es tu Isaac. Ahí está tu corazón, ese es tu tesoro. Si tu corazón está en el dinero, ese es tu Isaac. Si tu corazón está en los temores que estás viviendo y que no has querido entregarle a Cristo, ese es tu Isaac. Pastor, pero ¿cómo voy a creer yo en Cristo? Si imagínense yo con 29 años y medio y nada. Hablábamos de eso el miércoles. Nada que aparece. Pero ¿cómo va a aparecer si tienes tu Isaac montado ahí? ¿Cómo quieres que aparezca Roberto Albeiro si todavía tienes tu Isaac y se lo muestras a todo el mundo? Mientras no sacrifiques tu Isaac, no podrás ver la gloria de Dios. Si usted nota, hay un detalle, y es que Isaac no era un niño. Isaac le preguntó, ajá papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y la palabra de Abraham fue, Dios proveerá.
Y note usted que a pesar de, no debió ser fácil para Abraham, Abraham puso por encima de su dolor a Dios. Por encima de sus sentimientos puso al Todopoderoso en primer lugar. Y en el momento en que levantó el cuchillo para degollar al hijo, Dios le dijo: un momento, no levantes tu mano. Y miró, y allí estaba el sacrificio. Porque cuando Dios te dice que haga sacrificio, aún la ofrenda, Dios te la pone. Abraham no cogió el carnero y se lo llevó para su casa y dijo: wow, porque Abraham subió a hacer un sacrificio. Que en este tiempo no necesitas poner 12 piedras. Que en este tiempo no necesitas matar un carnero. Que en este tiempo no necesitas tener la leña encendida, porque tendríamos que andar con un saco en el hombro. Pero dentro de ti está el altar. Y dentro de ti está tu Isaac. Y dentro de ti están las 12 piedras del altar. El problema es cuál es el orden que tienes en tu altar. Uno de los detalles cuando Dios le habla a Samuel, Dios duró 400 años en silencio con Israel. Y cuando Dios decide hablarle nuevamente a Israel, lo habla a través del profeta Samuel. Y el profeta Samuel nace a través de una mujer que era estéril. Dios decide hablarle a Israel a través de una mujer estéril, a través de Ana. Y fíjense que las primeras decisiones que Dios le demanda de Samuel fue establecer, ordenar el altar que estaba desordenado. Porque muchas veces nosotros sí sabemos que Cristo es la respuesta, sí sabemos que en Cristo soy más que vencedor. Sin embargo, mi orden está errado, porque coloco cualquier cosa por encima de Cristo. Hay un pecado que es ofensivo para Dios, que es el pecado de la autosuficiencia. ¿Qué es ser autosuficiente? Autosuficiente. ¿Qué es ser autosuficiente, Andrea? El autosuficiente es eso. Creer que después de mí no hay más nadie. Que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Los demás están alquilados en el mundo. Eso es autosuficiente. Y si usted ha decidido venir a Cristo, lo primero que usted tiene que quemar en su altar es la autosuficiencia. Porque la autosuficiencia es el pecado que más abunda en el mundo. Yo era autosuficiente, yo tenía el pecado de autosuficiencia. Yo asumía que si yo decía era yo y se acabó, y así estuviera mal dicho, mal hecho, era yo. Y lo primero que Cristo hace en la vida del que realmente se ha rendido a Él es mostrarle que no podemos ser autosuficientes, autodependientes, sino Cristo dependientes. Porque la autosuficiencia es sinónimo de arrogancia. Y la arrogancia está establecido por Dios como un pecado tal que dice que Dios al altivo lo mira ¿de qué? De lejos. Entonces, necesitamos sacrificar el Isaac que tenemos dentro. Hay personas que vienen a Cristo y vienen marcados por el dolor. Vienen marcados por la tristeza, vienen marcados por la falta de perdón y siguen a Cristo y llenen años dentro de la congregación, pero no están en Cristo. No están en Cristo. En 2 Corintios 5:17 es un versículo que todo el mundo se sabe. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. No lo sabemos de memoria, pero note un detalle que no dice: de modo que si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es lo que Pablo decía cuando expresó
Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? Que su Isaac los había crucificado juntamente en la cruz de Cristo. Usted necesita crucificarse con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No es que ahora el pastor nos está mandando a hacer una cruz donde vaya y me cojan y me claven. No, eso no es lo que estoy diciendo. Crucificarnos con Jesús es ir a nuestro altar de oración, es ir a nuestro tiempo de intimidad con Dios y hacernos ese autoexamen y estar dispuestos a que Dios nos hable y a que Dios nos revele dónde estamos fallando, para poderle decir entonces: Señor, es cierto, tengo este problema, me está costando, me ha costado toda la vida, porque mi vida ha sido de soledad, no he tenido amistades, no he tenido compañeros, no he tenido personas que me expresen su cariño, porque he sido un puercoespín toda la vida. ¿Usted se imagina un puercoespín de mascota? ¿Cuántos conocen el puercoespín? Alejandra, ¿tú tendrías un puercoespín de mascota? Y cuando lo vayas a acariciar, ¡ay, qué lindo Pedrito! Las 50 espinas en la... Hay personas que son un puercoespín, porque no aceptan que nadie se les acerque. Están tan heridas, están tan marcados, están tan dañados, que han levantado una muralla alrededor de ellos, donde no permiten que nadie se acerque. Y cuando hacen algo, lo hacen bajo su propia lógica, creyendo que lo que están haciendo está bien. Así están destruyendo medio mundo. Eso es producto de la ausencia de Cristo. Necesitamos crucificarnos juntamente con Cristo. Los pentecostales unidos pelean por esta palabra que voy a decir. Pablo dijo: si ustedes están bautizados en Cristo, habla del bautismo de Cristo, entonces los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es de Dios, porque hay que ser bautizados en Cristo. Oye, ¿será que es tan difícil de entender que estar bautizado en Cristo es vivir la vida de Cristo? Claro. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sacrifica a su Isaac. Dice: niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí tiene que sacrificar su Isaac. Hay personas que son emocionalismo total. Canal Caracol, domingo 3 de la tarde, emoción pura. ¿Sí? Y para ser de Cristo hay que crucificar nuestras pasiones. Pastor, o sea que no puedo ser apasionada con Rugero Albeiro. No es eso. No se trata de eso. Cuando la Biblia habla de crucificar nuestras pasiones, tu pasión no es solamente abrazar al hombre y ahí sacarle los ojos del abrazo que le das en el cuello. Tu pasión es tu temperamento. Tu pasión es tu irascibilidad. Tu pasión es la manera en que reaccionas con las personas que tienes alrededor. Tenemos que crucificar nuestras pasiones para que se note a Cristo en nosotros. La iglesia necesita recuperar a Cristo. Usted no se da cuenta que hoy le predican cómo ser exitoso en 3 pasos. Cómo ser bendecido, prosperado y en victoria en 5 pasos. Ahora que terminemos, vamos a vender el CD de la prosperidad financiera en 2 pasos. Eso es lo que se está predicando en este tiempo. Cómo ser exitoso. Cómo ser próspero en el 2018. Eso me suena como un título de novela. Como cómo gritar en la era del silencio. Así suena. Pero poco se está predicando que necesitamos crucificarnos con Cristo para poder ser de Cristo. Usted necesita eso. Yo necesito eso. Nuestra carne está peleando todos los días. Nuestra carne nuestra carne, si pudiera, hiciera lo que le da la gana. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos habla, y a veces le decimos: cállate, que esa vocecita debe ser del diablo, que no quiere que yo sea feliz, que no quiere que yo tenga a nadie, que no quiere que yo me divierta. Porque eso es nuestra autosuficiencia peleando con el Espíritu.
Pero si usted quiere tener una vida victoriosa en Cristo, usted necesita sacrificar su Isaac. Usted necesita colocar por fin a Dios en el primer lugar. Usted necesita entender que en la medida que usted deja de hacer fuerza, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Usted necesita entender que en la medida que suelten la carga, la gloria de Dios se mueve a tu favor. Jesús le habla a Pablo y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Esta es una teofanía bien preciosa, entre otras cosas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pablo? Hey, Pablo, no te cargues por el aguijón. Porque Pablo dice que había orado 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón que tenía. Y el Señor simplemente le dijo: bástate mi gracia. Quizás para muchos decirle: oye, entiende, el momento que estás pasando es necesario. Ay, pero que Dios quiere que esté mal. No, Dios no quiere que estés mal. Dios te está probando. Probó a Abraham, te va a probar a ti, me va a probar a mí. Y Dios va a permitir situaciones donde tu fe y mi fe, y donde el amor que decimos tener por Dios va a ser probado, va a salir a flote. Por eso es necesario sacrificar el Isaac que cada uno de nosotros podamos identificar y entender que en la medida que tú te rindes a Cristo, en esa misma medida tus victorias se manifiestan delante de ti. No tengas temor. El dicho de que es mejor estar solo que mal acompañado es excelente en este tiempo. Hay personas que se están acercando a ti a buscar lo que pueden quitar de ti, pero lo que viene de Dios no te quita, no te resta, no te divide, te suma y te multiplica. Pero tienes que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Porque mire, ¿de qué sirve que usted siga engañado? Fabricando relaciones, fabricando situaciones. Eso es como el cantante de Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Así dice, ¿cierto? Maelo Ruiz. Esto no puede ser la regla tuya ni la regla mía. Porque lo primero que Dios le hizo, el primer milagro que Pablo recibió, ¿cuál fue? Siendo Saulo. ¿Quién me dice? Alguien que me ayude. Pablo recibió un tremendo milagro cuando se convirtió. Amén, Roger. Gloria a Dios. Cuando Pablo cae por la luz, cuando se le atravesó Jesús y cae al suelo, él se levantó ciego. Y él mandó a un siervo llamado Ananías, que no es el mismo de Ananías y Zafira, de Hechos. Le dijo: ve y ora por mi siervo. Allá hay uno llamado Saulo de Tarso. Oh, pero si ese mata gente, usted vaya y ore por él. Y oró por él, y dice que cayeron escamas de sus ojos. Lo primero que Cristo hace en la vida del que se rinde a él es quitarle las escamas de los ojos. ¿Cuáles son tus escamas? Tus escamas son esos Isaac que persisten en tener en tu vida para mirar las cosas al estilo tuyo y no al estilo de Dios. El diablo quiere que tú mires derrota, desolación. Ay, lindo pues. Yo con 35 años aquí, esperando, y ¿dónde que aparece? Yo me agarro con lo primero que venga es de Dios, y llega la gorda Fabiola y se le aparece. Bueno, cuando estaba gorda. Bendecida sierva del Señor, ¿tiene plata para la lipo? Ah, bueno, sí, porque entonces queremos al estilo nuestro. Lo que pasa es que esa bendición era para otro, no era para mí. Miren, iglesia, sacrificar nuestro Isaac no es fácil. Allí es donde usted se da cuenta que tiene un Isaac, porque no es fácil. Si fuera fácil, no es tu Isaac.
Porque es fácil ver el Isaac de Gisela. El Isaac de Gisela es tal. El Isaac de Andrea es tal. El Isaac de Cindy es ese. El Isaac de Carlos Daniel. Sí, pero yo tengo que ver es el mío. Yo tengo que ver es el mío. Y cuando identifico el mío, tengo que salir corriendo y Señor, antes que se me quiten las ganas, Dios, dame valor para sacrificarlo. Sí. Porque a veces en el camino nos arrepentimos. Hombre, pero ¿cómo así que yo le he invertido tanto? Yo duré mucho tiempo. Y yo lo he dicho en mi testimonio. Cuando yo vine a Cristo, no fue fácil. Yo no tenía un Isaac. Yo tenía una fábrica de Isaac. Y yo no quería entregar mis Isaac. Yo recuerdo que cuando a mí me predicaron a Cristo, antes de que yo entendiera la necesidad que tenía, ya a mí me habían predicado. Y yo decía, ¿cómo que yo voy a dejar de tomar cerveza? Cuando a la fábrica tal yo le tengo tantos años dándole plata. Yo soy accionista. Oye, ese es el engaño del diablo. Yo soy accionista de la cervecería tal. Que yo deje el aguardiente. ¿Cómo? Es mucha plata. Yo soy accionista de John Restrepo. Supuestamente. Eso eran parte de mis Isaac. Oye, ¿cómo así? Que yo de mujeriego voy a... No, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso dicen que la variedad está el placer? Eso eran parte de mis Isaac. Pero cuando Cristo toca la puerta de tu corazón, cuando Cristo te habla cara a cara y te dice, yo necesito que cambies tu vida, yo necesito que dejes de ser lo que has sido hasta ahora, es cuando realmente viene el momento trascendental de la conversión nuestra. Cuando yo entiendo, sí he sido pecador, sí he sido pecadora, sí he hecho daño. Cuando usted llega a esa condición, a ese punto, está a las puertas de recibir el milagro más grande de su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta que ha fallado, que se ha equivocado, que ha dañado a gente con sus equivocaciones, está listo para prender el altar y sacrificar el Isaac. Pastor, ¿y entonces me quedo con las manos vacías? Yo no te estoy diciendo eso. Cuando Abraham fue a sacrificar y Dios vio la actitud de Abraham, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le mandó Dios? Le envió la ofrenda. Cuando tomas la decisión definitiva de decir, hasta hoy soy el carnal que he sido, hasta hoy soy la impetuosa que he sido, Dios, mirando tu corazón, dirá, ahora te puedo bendecir. No necesitamos seguir haciendo fuerzas para llenar vacíos. Al contrario, tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho para que Cristo nos llene. Y quiero decirte algo, cuando Cristo llena, wow, el asunto es totalmente diferente, porque ya el diablo no te va a poder estar tentando y que mira, tú solterona, te voy a pintar el abanico. No, porque ahora usted llena de Cristo, llena del Espíritu, puede atreverse a descansar en Dios y decirle al Señor, Señor, yo me atrevo a esperar en ti. Señor, yo me atrevo a confiar en ti. Señor, yo me atrevo a rendirme para que tu voluntad se haga en mí. Eso es sacrificar nuestro Isaac. Y quiero decirte, es la mejor decisión. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto. Pero empecemos por el principio. Organicemos nuestro altar. Sin un altar en orden, no puedes ofrecer sacrificio. Segundo, tienes que encender el fuego. Si tú no tienes tiempo de oración, si tú no tienes tiempo de calidad con Dios, si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, si tú no tienes ese interactuar diario, ¿cómo vas a tener un fuego en el altar? Y si no hay fuego, ni hay orden en el altar, mucho menos va a haber un sacrificio acepto al Señor. Pero es necesario hacerlo. Y no te estoy diciendo, estás grave, no, te estoy diciendo, estás en la condición ideal para que Dios haga un milagro en tu vida. Porque siempre nos quejamos de algo que podemos manejar y que no nos decidimos a hacerlo. Nunca tenemos tiempo. No, es que no tengo tiempo.
Es que el tiempo no me da. El tiempo no te da porque lo estás administrando mal. No, pastor, pero ¿cómo voy a administrarlo mal? ¿Cómo me voy a levantar yo a las 7 de la mañana si me acuesto a las 3? Claro, te acuestas a las 3 de la mañana con el celular en la mano. Te levantas como un zombie. ¿Qué tiempo de oración puedes tener? ¿Qué calidad de intimidad con Dios te puede dar eso? Mire, cuando hay intimidad con el Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios se manifiesta en tu vida todos los días. Porque hasta el tiempo lo pone en orden en tu vida. Cuando hay intimidad con el Espíritu Santo, tu afán y tu ansiedad son quebrantados ante el fuego de Dios y puedes caminar en paz aún en medio de serpientes y de leones, como dijo Jesús. Cuando hay intimidad con el Espíritu Santo, la palabra estrés, es que estoy estresado, es que estoy a punto de caerme, es que estoy a punto de chocarme, no, esa palabra va a desaparecer de tu boca. ¿Por qué? Porque cuando estás en Cristo, eres realmente una nueva criatura. Dios está hablándonos. Dios nos está diciendo efectivamente, oye, es nuestro tiempo de aprender a caminar al estilo de Dios. Es nuestro tiempo de aprender a depender de Dios. Y es nuestro tiempo de aprender a creer que si Dios te prometió algo, espera y confía. Porque en el tiempo de Dios lo vas a recibir. Porque no depende de tus fuerzas. Depende de no hacer fuerza tú precisamente. Porque no depende de tu lógica, depende de la de Dios. Porque no depende de tus estrategias, sino de las de Dios. Porque no depende de tu poder, sino del poder de Dios. Mire, empezamos este servicio haciendo lo que teníamos que hacer hoy. Orar por Colombia. ¿Y sabe qué? Hicimos lo necesario y descansamos en Dios. Porque indistintamente de quién va a entrar al Palacio de Nariño, tu Dios y mi Dios seguirá siendo el mismo. Indistintamente de la idea política o del sistema o de la visión política que tenga la persona que entra al Palacio de Nariño, tu Cristo y mi Cristo seguirá siendo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Indistintamente de las amenazas, de los recortes, el proveedor Jehová Jireh es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Ustedes saben por qué? Esta controversia de que el político cristiano cogió para aquí, el político cristiano cogió para allá, se alió ahora con se fue con el de derecha, se fue con el de la izquierda. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no dependen de Cristo. Porque cuando tú y yo dependemos de Cristo, no nos interesa el color del que está a mi lado derecho, no me interesa el color del que está al lado derecho, no me interesa la amenaza, no me interesa el señalamiento, no me interesa nada. Porque si estoy escondido en Cristo, de Cristo estoy revestido. Y si estoy revestido de Cristo, seré intocable para las tinieblas. La iglesia tiene que recuperar esto. Lloramos, ay Colombia, que viene Colombia, mis pobres colombianitos muriéndose, mis pobres jovencitos allí cayendo. Oye, no, eso no va a resolverle la vida a nadie. Eso lo que alimenta es el espíritu de autoconmiseración. Usted no se ha dado cuenta del problema social tan grande que hay en Colombia, y eso no se va a resolver con dinero, se resuelve de rodillas. Colombia tiene una nación sobre su espalda en este momento, pero nadie dice nada. Los empresarios están contratando manos de obra venezolana porque le pueden pagar la mitad y para ellos es mucho. Y están afectando con eso la mano de obra colombiana. Pero eso lo va a resolver el presidente nuevo. No, eso no lo va a resolver ningún presidente. Estas cosas van a seguir sucediendo porque escrito está que es necesario que eso suceda. Pero si tú estás dependiendo de Cristo, si tú sacrificas tu Isaac, siempre habrá una ofrenda puesta por Dios delante de ti. Siempre habrá la provisión, siempre habrá la manera. Dios buscará la manera de que lo que necesites
llegue a tus manos. Porque tú no dependes de hombre, tú dependes de Cristo. Porque cuando tu corazón se rinde a Cristo, usted no necesita pelear ya con más nadie. Terminamos con esto. Pablo dijo, Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen? Dicen, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Si yo veo a un cristiano agrediendo a otro, yo mejor oro. Porque nos ponemos a tratar de buscar posturas teológicas y psicológicas. No, oremos. ¿Tienes un enemigo? Ora. La Biblia dice, ora por él. Para lograr llegar a la estatura de vivir la ley de Cristo, no se la voy a recitar ahora, pero lea Mateo 5. Cuando usted quiere vivir, cuando usted está dispuesto a vivir la ley de Cristo, quiere decir que todos sus hijos fueron sacrificados. Porque Jesús dijo, al que te persiga, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Al que te maldiga, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Al que te pida el vestido, ¿qué tienes que darle? Dale la capa. A todo el que te pida prestado, dice, dale. Pero ¿con cuántos intereses me lo vas a pagar? No, dice, dale. A todo el que te pida, dale. Al que te diga que vayas con él 1 milla, ¿qué dijo? Ve con él 2. Y Dios, podrás vivir así la ley de Cristo. Y vivir la ley de Cristo no es que no, nada más eso lo pudo vivir él, no. Si él lo vivió como hombre, es porque tú y yo estamos capacitados por el Espíritu para vivirlo también. Porque si tú y yo podemos vivir la ley de Cristo, podrás decirle al enemigo, no tienes autoridad sobre mí. Si tú y yo podemos vivir la ley de Cristo, podremos sentirnos libres de toda opresión y entender que seguimos batallando con las luchas internas que hay en nosotros. Y cuando yo identifico cuál es mi lucha interior, pues voy simplemente a mi altar de oración, si lo tengo, las comillas son mías, y allí deposito mi Isaac, y Dios hará. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos por tu palabra que rendir nuestro Isaac es prepararnos a recibir victorias de los cielos. Que sacrificar nuestro Isaac es el único método que tú nos regalas para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti como lo que somos, hombres y mujeres necesitados de ti, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu abrazo, necesitados de que tu compañía haga salir de nuestro corazón todo sentimiento de soledad, de fracaso, de desánimo. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte en el nombre de Jesús, muéstranos nuestro Isaac. Quizás el temor, quizás las heridas del pasado, quizás la ansiedad o el afán, la tristeza o el dolor. Sea cual sea nuestro Isaac este día, nos presentamos como iglesia delante de ti
y presentamos nuestro Isaac para sacrificarlo, Dios. Reconocemos que te hemos fallado y reconocemos que solo tu amor y tu misericordia nos pueden levantar. Padre, si fuera necesario empezar de nuevo, ayúdanos a hacerlo. Si es necesario, Dios, cancelar todo lo que hemos hecho hasta este momento y venir a una intimidad donde tú nos hables, danos autoridad y dominio propio para hacerlo. Si fuera necesario ir a personas a decirle: perdóname porque te fallé, perdóname porque te herí, enséñanos a hacerlo. Pero necesitamos sacrificar a ese Isaac. Necesitamos tener ese fuego encendido en nuestro altar para que tu mano poderosa se extienda a nuestras vidas. Hoy yo siento de orar por todos los hogares representados aquí hoy, que necesitan de que tu mano poderosa se extienda a sus vidas para recomponer el orden tuyo, para restaurar sus vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada hermana, por cada hermano que en determinado momento te ha fallado, que en determinado momento ha caído, ha pecado, se ha levantado en su fuerza, se ha levantado en su ímpetu, en su temperamento. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu llenándoles, levantándoles y derramando en sus corazones la paz de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque todo aquel que ha reconocido que Cristo murió como hombre y resucitó al tercer día, está en el cuerpo de Cristo y es nuestro hermano en Cristo. Restaura tu iglesia, Jesús. Toca corazones aún en medio de la apostasía en la que estamos. Tu Espíritu aún puede tocar corazones, traer almas que se han descarriado nuevamente al redil de Cristo. Y que podamos decir en esta hora: Señor Jesús, me rindo a ti. Te rindo mi vida y te rindo cada uno de los Isaac que en mi corazón, en mi alma persisten en seguirse levantando. Gracias